Comienzo esta tertulia de miércoles 3 de diciembre de 2025. Vamos con los saludos. A ver, empiezo por acá, los locatarios. Juan Erosa, ¿cómo andas, Juan? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. Muy bien. Elena Grauert, ¿cómo andas, Elena? Todo bien, marchando. Marchando. Teresa Herrera. Tere, ¿todo bien? Bueno, Martín Moraes, que está allí en Rivera ya instalado. ¿Cómo andas, Martín? ¿Volviste al pago? Un saludo desde la Ciudad de Luz, capital del norte. Muy bien. Bueno, vamos al primer tema mientras restablecemos la comunicación con Teresa. Vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. El Partido Nacional presentó el documento que entregará al Ministerio del Interior con distintas propuestas para mejorar la seguridad pública, mientras esa cartera desarrolla el diálogo social para elaborar un plan que comenzará a aplicar el año que viene. Luego de la reunión del lunes, el presidente del Directorio Nacionalista, Álvaro Delgado, volvió a cuestionar la poca importancia política que, según dijo, la cartera dio a ese ámbito, pero remarcó que la seguridad ciudadana es el principal problema del país y que, por esa razón, el Partido Nacional no puede estar ajeno. En su documento, el Partido Nacional plantea, entre otras medidas, la cadena perpetua revisable tras cierta cantidad de años en prisión, vinculada especialmente a algunos homicidios, la creación de la figura antimafia para combatir a las organizaciones criminales con fuerte aumento de las penas, el combate al fentanilo con penas de 8 a 15 años, prohibir los celulares en las cárceles a partir de tipificarlo como delito, habilitar el allanamiento de bocas solo por la denuncia policial como autorización expresa para el allanamiento, la prohibición de pernoctar en espacios públicos con sanción de trabajos comunitarios, establecer límites a la Fiscalía para la finalización de una investigación a partir de introducir cambios en el Código del Proceso Penal. También propone la deportación de delincuentes extranjeros por delitos graves, modificar la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, como el proyecto de ley presentado en el gobierno pasado, y una de las que también más interés despertó o ha generado más comentarios es combatir la mendicidad hostil, la ebriedad pública, la limpieza forzada de parabrisas, el vandalismo y los grafitis a partir de lo que antes era considerada la ley de vagancia. Bueno, acá puse algunas de las varias medidas que tiene. Todas estas implican cambios en materia legal, pero quiero escucharlos a ustedes, a ver. Si quieren, no sé. Dale, Elena. Yo, creo que, el plan que plantea el Partido Nacional es un plan muy ambicioso, pero vago, porque en realidad ninguna de esas medidas son fáciles de llegar ni tomar. Las leyes a veces son leyes vacías, hay algunas cosas que hay que revisar. Yo hace muy poquito, creo que la semana pasada escribí en Correo de los Viernes todo el tema de la seguridad. Yo creo que el tema de seguridad sí es un tema muy importante, sobre todo el tema de la lucha contra el narcotráfico. Creo que el narcotráfico no puede seguir avanzando, porque lo estamos viendo en Latinoamérica, cómo avanza. Las dos amenazas que hubo, tanto a la fiscal como en el INR, fueron gravísimas, y eso abre todas las alertas para que el tema lucha contra el narcotráfico y el que el Estado tome a los barrios y no deje que sigan avanzando es sumamente importante. Si me hablan de cadenas perpetuas, a mí, por ejemplo, no es una cosa que a mí me guste el tema cadena perpetua, porque hace muy poco leí en la prensa cómo se equivocaron con una persona, de que la condenaron a 7 años de prisión y al final descubrieron que no era el culpable. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo el tema, y sobre todo cuando estos temas se politizan. Si yo creo, y escribía... Ahí, perdón, solo un detalle, Elena, con respecto a la cadena perpetua, lo que establece... Es revisable. Es revisable y es para determinado tipo de homicidio. Es revisable. ¿No? Yo creo que, por ejemplo, y en ese artículo lo ponía, por ejemplo, todo lo que sea ataque a la policía, ataque a la fiscalía, ataque a la justicia, de este tipo de delitos que son de sicariato, son delitos de mafiosos, sí, quizás haya que poner penas o cadena perpetua o algo así, porque revisable, pero sí creo que en ese caso tenemos que ser, la sociedad tiene que defender y defender mucho, porque lo que está defendiendo ahí es la institucionalidad. Creo que hay casos que sí. Hay otras cosas que son
hay que decir, bueno, ¿cómo se llega? Porque el tema de, por ejemplo, la ley de vagancia, modificar la ley, bueno, ¿cómo llegás a eso? Sustituir que las personas, por ejemplo, que grafitean tengan, en vez de multas, trabajos comunitarios. Si nos hará falta gente que cuide en las plazas y otro tipo de cosas. Pero el tema es siempre el cómo. Yo creo que en este tema nosotros tenemos que dejar de ser defender tanto nuestras chacras partidarias y sacar mérito, y creo que estamos en el momento que falta todavía para las elecciones, y hacer un acuerdo nacional sobre estos temas y poner, por lo menos si no son todos, algunos de estos temas sí en la mesa y ver cómo se llega, porque sobre todo en el tema de que los barrios no sean lugar donde no está el Estado tiene que estar sumamente presente. No podemos dejar que los narcotraficantes, como ya está pasando, son quienes dominan la seguridad de esos lugares, y quienes sufren son los más humildes, son los más pobres, porque están a la expensa de eso. Más allá de que, bueno, les pagan o no les pagan, pero si no les pagan están amenazados o les sacan la vivienda. O viven en una situación de ojo por ojo y diente por diente, o de revanchismo, y eso no es seguridad. Entonces yo creo que en eso tenemos que estar muy de acuerdo todo el sistema político para defendernos, porque si nosotros miramos los países de Latinoamérica, vemos que eso está avanzando cada vez más. Lo vemos en Río, y lo vimos en Río hace muy poco tiempo, y es un tema que realmente me preocupa mucho, y creo que sí tiene que estar primero en la agenda. Teresa, ¿vos cómo viste las medidas? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que me parecen un conjunto de medidas sueltas, no sustentadas en evidencia, y propuestas sin planificación. Es decir, no hay un plan que las articule. Dicho esto, me voy a referir puntualmente a algunas cosas. Cuando digo esto, sustentar en la evidencia, por ejemplo, insisten con la modificación en la ley 19.580 en función de lo presentado al final del periodo por el expresidente. En ese artículo, o en la propuesta de la modificación de la ley, dice, como es evidente, está lleno de denuncias falsas, bla, 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 bla. Y no es evidente, no hay en el momento que hacen eso, no había ninguna evidencia. Nosotros en la Universidad CAE hicimos un estudio que demuestra evidentemente que las denuncias falsas son insignificantes y que ningún hombre ha sido condenado por ello. Entonces digo, plantear modificaciones de la ley sobre la base de una falacia me parece poco serio. Por otro lado, me preocupan cosas tales como el tema de la mendicidad. Me preocupa el tema de que se esté hablando de sacar a la gente de las calles así sin más. Insisto, eso me parece que es hijo de la falta de un plan de conjunto. Por supuesto que todas queremos que no haya personas en situación de calle, pero no se trata de agarrarlas de un ala y meterlas adentro de un refugio. Entonces, yo creo que, no sé, me parece ese punto en particular me suena un poco a parafobia, ¿no? Entonces, y por otro lado, todo el tema de lo punitivo, ¿no? A partir de lo que se hizo en la luz, que después se intentó reparar, se llenaron de cárceles las mujeres que llevaban gramos de marihuana a las cárceles. Hubo un enriquecimiento de penas que como nunca hizo tener mujeres y niños adentro de las cárceles. Y por último quiero decir que sí, yo creo que hay temas que hay que conversar sobre las penas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los delitos sexuales? Que en ninguna parte del mundo, aún con los mejores sistemas, se logra evitar la reincidencia de los delincuentes sexuales, y en especial de aquellos que atacan a niños, niñas y adolescentes. Entonces,
Me parece que son temas a conversar, pero temas a conversar en profundidad, con base, insisto, a la evidencia. No puede ser que el sistema político siga haciendo propuestas a partir de la misma pareja. Vamos ahora con Juan, un apunte nomás, porque claro, cuando yo enumeré la lista, son temas muy diferentes, ¿no? Puse solo algunas de las medidas, algunas de las varias medidas, y son las que requieren cambios normativos, pero a su vez el Partido Nacional aclaró que estos son en realidad proyectos de ley que en su momento presentó, ¿no? Lo que está haciendo es como reflotarlos para ponerlos en esa lista, ¿no? Pero digo, a ver, actualicémonos, porque si presentamos un proyecto de ley basado en una falacia y hay trabajos académicos que lo contradicen, por lo menos tengan en cuenta, ¿no? Sí, sí. Yo hacía esta aclaración simplemente porque puede sonar, al hablar de cada una de estas medidas, suenan como muy diferentes, ¿no? Muy variadas, y la explicación está en eso, ¿no? Que es un raconto de los proyectos de ley que presentó el Partido Nacional en distintos momentos. De hecho, lo de la cadena perpetua revisable fue una iniciativa, recordarán, de Jorge Larrañaga, años atrás, ¿no? Juan. No, a ver, yo una cosa que venía pensando, el sistema político uruguayo entró fundamentalmente o tuvo su mayor punto de agudez en este asunto en la campaña electoral pasada, de la ausencia de propuestas, ¿no? O sea, el sistema político hace tiempo que no viene proponiendo cosas sustanciales, que vos digas, bueno, presentamos un proyecto de país, ¿no? Con un conjunto de medidas que va a transformar sustantivamente la realidad. En este sentido, si hacemos estas 4, 5, 10, 25 cosas. Eso es una cosa que yo por lo menos identifico como una cosa problemática, sobre todo porque dificulta la posibilidad de medir en resultados un gobierno, y sobre todo porque no mueve la estructura del país. Entonces, que un partido político, con lo difícil que es, ¿no?, construir acuerdos y qué sé yo, presente una lista de propuestas, a mí me parece loable. Yo lo valoro en ese sentido, como una contribución al debate público y político. Después sí, me parece que es un poco vago hablar desde la pena de muerte, de la cadena perpetua revisable a la limpieza forzosa de parabrisas. Me parece que es un arcoíris un poco grande, y no me queda otra cosa que compartir alguna de las cosas que planteaba Teresa. A mí me sorprende que un sistema político uruguayo que observa muy de cerca la ciencia, que toma muchas decisiones basadas en encuestas, ¿no? O sea, que está muy próximo al conocimiento científico, o por lo menos al intento de conocimiento científico, desoiga permanentemente la evidencia de que aumentar penas no reduce los delitos, ¿no? Eso es una cosa que está no solamente probada desde lo académico, como planteaba Teresa, sino que además está comprobado empíricamente. Hay un montón de países, y el mejor ejemplo es Estados Unidos, que transitaron un camino de aumento de la criminalidad acompañado de aumento de penas, ¿no?, de recrudecimiento de las penas, y no llegaron a ningún lado a que esos dos caminos siguieran avanzando juntos. Entonces, ningún delincuente toma la decisión de cometer o no el delito pensando en función de la pena que le van a dar, si cae o no cae. Eso es una cosa que nos puede parecer lógica a los ciudadanos que nos mantenemos dentro del marco de la legalidad, pero que no se activa en el pensamiento delincuencial. Eso no funciona. No funciona aumentar las penas para reducir los delitos. Entonces, de esto ningún partido está libre, eso es evidente, todos hemos aumentado penas en todos nuestros periodos. Y dos cosas más. Siempre que un partido político sale del gobierno e inmediatamente propone cosas, queda un poco encorsetado en el ¿por qué no lo hiciste vos cuando te tocó?, ¿no? Sí. Yo creo que eso es un poco mezquino a veces, porque bueno, no te da para todo, pero me parece que justamente la coalición del gobierno anterior tenía un énfasis, y quizá uno de los puntos de mayor acuerdo era su disidencia con lo que había sido la gestión del Frente Amplio en seguridad. Entonces, que algunas de estas cosas hayan quedado en el camino, seguramente lo que delatan era lo que decía Elena, ¿no?, la inaplicabilidad o la imposibilidad de concretarla en la práctica, y por eso no lo haces cuando vos tenés que ejercer, o sea, tenés el ejercicio de la autoridad, sino que las propones o las planteás cuando estás fuera. Eso es
medio, nada, un círculo vicioso, ¿no? Nos pasa a todos, pero bueno. Y lo último es, yo estoy de acuerdo con que la calle no es un lugar para dormir ni para vivir, y que el Estado tiene que garantizar el derecho de todos los ciudadanos a poder circular libremente y disfrutar de los espacios públicos y los espacios colectivos, digamos, que son la vereda, la calle, las galerías, etcétera. A mí me parece que ahí tenemos una gran negligencia desde hace muchos años, y me parece que nos cuesta visualizar los efectos que tiene en la subjetividad de una sociedad acostumbrarse a vivir de esa manera, a convivir, a que los niños crezcan conviviendo con que hay gente que le toca vivir y dormir en la calle y hacer sus necesidades y armar sus campamentos y etcétera. Y eso genera una degradación social que es, en mi opinión, muy, muy dañina. Es un buen punto eso Sí, que decís, ¿no? sin duda. Las nuevas generaciones que que crezcan viendo eso. Para nosotros no era capaz, claramente No, lo normal. Había, pero había menos y era te diferente. llamaba, ¿no? Era como una cosa Llamaba la atención, extraña, hoy no. que llamaba la atención, que era un problema realmente, pero justamente como era poco, hacía que uno se sensibilizara mucho más. Hoy el problema es que es algo mucho más Está normalizado. tal cual. ¿Algún apunte más que les quede, por lo menos a Sí. ustedes, mientras que retomamos la Bien. comunicación con Martín? Sí, algunas cositas que se dijeron. Estoy totalmente de acuerdo con el tema de la mendicidad, que no sea una cosa de que uno se acostumbra. Creo que una solución hay que dar. Uruguay y Montevideo y el centro sobre todo son un lugar, digo, yo vivo acá, debe ser por eso, pero es hermoso, y a veces tengo que mirar gente que de repente saca un colchón y está durmiendo en el medio de la Plaza Independencia. No puede ser, porque está el señor durmiendo en la Plaza Independencia y están un montón de turistas recorriendo la plaza, y lo mismo pasa si entran en Sarandí, y eso no puede ser, porque no nos hace bien como sociedad, ni humanamente ni económicamente. O sea, tiene todos los males y hay que darle una solución. Esa solución no es nada fácil, porque tenemos todo, porque va enrabado con el tema de las cárceles, que no lo nombré. Yo creo que otro de los temas de lucha justamente contra el narcotráfico es hacer cárceles realmente importantes y que no haya esa aglomeración. Tiene que haber una inversión en cárceles importante, que las mayorías de las cárceles sean de reeducación. Hay algunos programas que se están llevando con la DINALE, que están llevando ACDE. Hay programas también que empezaron ya desde antes y por suerte continúa, de tratar de reintegrar a los presos a la vida, de que incluso introducir en los barrios donde está más el narcotráfico, introducir personas que hayan vivido la falencia de ser drogadictos y traten de ser los líderes de jóvenes. Sé que son programas chiquitos, sé que llevan mucho tiempo, pero creo que insisto en eso, porque me parece que son cosas que le tenemos que meter mucha fuerza, pero para eso tenemos que tener justicias y fiscalías importantes, y para eso necesitamos sin duda una reforma del Código del Proceso Penal, con otra forma de justicia, capaz que una justicia mucho más integrada en la sociedad. Y en cuanto a la ley de género, hay dos cosas. Creo que no está la ley de género para controlar la violencia doméstica y para evitar la cantidad de muertes de mujeres, está fallando. ¿Cuál es la solución? Creo que hay que abrir la cabeza y ver cuál es la solución. Y quizás haya otras medidas a tomar y otras cosas a hacer, pero algo tenemos que hacer. No podemos decir no, porque esto es la panacea y está todo bien, porque no está todo bien, porque siguen habiendo muertes de mujeres. Sí, estoy de acuerdo con que hay que reformar en algunas cosas la LUC, por ejemplo, en el tema de el ingreso de droga de las mujeres, que eso ha llevado a un aumento de mujeres. Eso hay que revisarlo también. La cárcel no puede, a veces hay otros sistemas quizás de cumplimiento de faltas o cumplimiento de condena, que no es necesariamente meter a las personas en la cárcel, y eso también hay que revisar. Hay que revisar muchas cosas, pero son muchísimas cosas, y creo que tiene que haber algunos acuerdos básicos, y no me parece mal que el Partido Nacional haya puesto el tema sobre la mesa. Entonces estos temas, estemos o no de acuerdo, porque son temas que se pueden empezar a discutir uno por uno, y eso está bueno. Acá Marcelo desde la audiencia le ve una
una lógica o un perfil atrás a las propuestas y al documento que presentó el Partido Nacional. Ahora Martín nos acota, pero dice Marcelo, claramente las medidas se basan en la idea de la teoría de las ventanas rotas, teoría sociológica que postula que los signos visibles de desorden y vandalismo, como una ventana rota que no se repara, pueden provocar un aumento de la delincuencia. Las ventanas rotas que están queriendo eliminar son la mendicidad agresiva, vagancia, limpiavidrios, etcétera. Polémico sin duda. Esa teoría fue aplicada en Nueva York por el alcalde Giuliani en los 90, donde se sancionaba infracciones menores para prevenir delitos mayores. Esto es la lógica que le ve atrás este oyente, Marcelo. No se explicitó si efectivamente es eso, porque también es cierto que es un conjunto de medidas que se presentaron en distintos momentos, pero hay varias que, por lo visto, van por ese lado, ¿no? A ver, Martín, ahora sí, creo que mejoramos la comunicación. No, yo simplemente lo que quería resaltar primero es que yo celebro que un partido de oposición se dedique a generar propuestas, porque en esta lógica de discutimos todos, y que tenemos que generar un plan de consenso para uno de los temas que es de los 3 temas que más preocupan a los uruguayos. A mí me da la impresión de que, independientemente de cuál sea el abanico grande de propuestas, el aporte que genera el Partido Nacional es interesante para la discusión. Y es interesante para la discusión, ¿y por qué se plantea en este momento? Porque yo creo que el Partido Nacional tiene un sentido de urgencia cuanto a estos temas, que corre en línea con lo que fue su actuación durante... Tiene que, Martín, perdona que te seguimos escuchando mal, ahora volvemos a restablecer, pero por lo menos terminá esa idea. A ver. Y probamos llamarte por otra vía. Ok, que el Partido Nacional tiene un sentido de urgencia cuanto a los temas de seguridad, que lo planteó durante su gobierno y que lo plantea ahora nuevamente. Nosotros participamos en distintas instancias convocadas por el gobierno para discutir este tipo de temas, y a consideración de los compañeros del partido que tienen mayor entendimiento sobre sobre los temas en materia de seguridad, creemos que la aplicación de un plan recién para 2027 no sería un plazo prudente, por lo que queremos iniciar la discusión cuanto antes. Después, si te pones a desagregar cada una de las 35 medidas, 17 de proyecto de ley, podés estar en mayor acuerdo o en menor acuerdo, pero creo que es un puntapié inicial para generar una discusión sana en una materia en la que, por lo menos creo yo, que todos los partidos políticos se tienen que poner de acuerdo. Y es cierto que que hay muchas de las propuestas que tienen un perfil punitivista, es cierto, pero lo que poco se menciona es que el documento, el comunicado de la opinión pública que es el directorio del Partido Nacional, también hace hincapié en que la prevención del delito se tiene que ejercer desde un enfoque dual que se viene llevando a cabo desde los 5 años pasados, y que tiene como principales ejes la represión del delito, sí, pero también el ataque a las causas. Y creo que en el ataque a las causas podemos estar todos muy, muy, muy de acuerdo. Martín, seguimos ajustando ahí la comunicación contigo porque te estamos escuchando muy bajito. Voy con Teresa ahora, que está pidiendo allí la palabra. Sí, yo quería decir, ¿me oyen bien? Sí. Bueno, menos mal. Quería decir que cuando hablaba de sistema, yo hablaba de la necesidad de que tiene que tener por lo menos 4 patas: prevención, protección, represión y rehabilitación. Esas son las 4 patas fundamentales de cualquier sistema de seguridad y convivencia. Y en realidad esa es la sistematicidad que yo no veo en estos planteos. Con respecto, y tampoco creo, me parece que no hay una visión más allá de lo punitivo, de lo que significa la justicia restaurativa, que está dando tanto resultado en otros lugares del mundo. Y con respecto a la aplicación de la ley 19.580, por algo digo la aplicación. La ley, esta ley que ha sido tan cuestionada, que se le han hecho 6 presentaciones a la Suprema Corte de Justicia por presunta inconstitucionalidad, las 6 rechazadas por la Suprema Corte de Justicia, con distintas conformaciones además. En realidad su problema no es que la ley no sea buena, su problema es que la ley no se aplica como corresponde. Los tribunales
que la ley prevé tribunales integrales existen solo en 4 lugares del país. La Suprema Corte de Justicia acaba de pedir que haya en 26 tribunales de eso, le dieron 2 más. Entonces, evidentemente no podemos cuestionar una ley que no se aplica. El sistema político se tiene que hacer cargo de que votó por unanimidad una ley a la cual después no dotó de los recursos necesarios para aplicarlo. Entonces no podemos decir que la ley no funciona. Lo que no funciona es un sistema que hace leyes y después cree que con las leyes solamente las cosas van a funcionar. Entonces, a mí me parece, insisto en lo que había dicho al principio, a mí me parece que todo el sistema político tiene que sentarse y acordar políticas de Estado, insisto, basadas en la evidencia y teniendo en cuenta estos 4 aspectos que implican un sistema real de seguridad y convivencia. Juan, a ver qué agregás vos. No, mientras la cuestión de la seguridad pública siga siendo un factor decisivo, determinante para ganar elecciones y los partidos políticos no nos pongamos de acuerdo en eliminarlo de la discusión y tener una discusión en serio, por fuera de la demagogia o de la necesidad de respuestas inmediatas que tiene la ciudadanía, no lo vamos a poder solucionar. Porque en general las cosas que resuelven estos problemas van contra el sentido común mayoritario de la sociedad, ¿no? Esta lógica del aumento de penas, etcétera. Entonces, mientras no tomemos una decisión, yo creo que Uruguay tiene, o por lo menos el mejor ejemplo de política transformadora que tiene el Uruguay en los últimos años es la transformación de la matriz energética. La transformación de la matriz energética no fue un botín electoral del Frente Amplio, fue una cosa que se hizo de acuerdo y no demasiado a viva voz, digamos, ¿no? Fue una cosa que acordaron los partidos políticos y que se hizo durante 10, 15 años, que coincidieron con los gobiernos del Frente Amplio. No, fue antes. Bueno, habían empezado antes. La ley de marco energético empezó antes, bastante antes. Tuvo una continuidad y solucionaste, y hoy sos ejemplo mundial en un aspecto. Entonces, me parece que con la seguridad pública hay que hacer un poco lo mismo. Yo quiero hacer un comentario sobre, porque no lo hice en la primera intervención, sobre la cadena perpetua revisable. Uh-huh. Yo no creo que tener más gente y más tiempo gente encerrada solucione absolutamente nada. Yo creo que una cosa que nosotros debemos empezar a evaluar son los costos económicos y sociales de tener a 15.000 personas o más en plena edad de trabajar, encerrada. Eso tiene un costo, está medianamente calculado, de unos $1.000 más o menos, 40.000 pesos por preso por mes, y tenés buena parte de la mano de obra, de la fuerza de trabajo del país encerrada. Entonces hay que hacer un cálculo diferente ahí. Buena parte del achique del Estado que se demanda por algunos sectores para mejorar eficiencia y demás, puede tener que ver con tener menos gente presa, o que salga menos caro tener gente presa. Entonces, si el Uruguay no se toma en serio esta discusión, yo lo dije hace un par de semanas, nosotros vamos en vías de no poder convivir más como sociedad. Entonces yo no creo que esto pueda seguir siendo un debate que se dé en torno a respuesta o demanda de cálculo electoral. Decir, bueno, la gente que pide aumento de penas para los violadores, bueno, aumentemos las penas. Eso no resuelve nada. Tenemos sobrada evidencia y lejos de resolver cosas, genera más gastos y genera más problemas. Vos ves, todos, quiero respuestas breves sobre esto, todos hablan de lo de política de Estado, ¿no? Sacar este tema del botín electoral y ponerlo evidentemente que se lleguen a un mínimo de consensos. En esta lista, ¿ven algún punto que podría llegar a generar acuerdo? Yo creo que en el tema de lucha contra el narcotráfico sí. Yo creo que en la lucha sí, porque es un tema que nos tiene que preocupar a todos como por la democracia y por la institucionalidad. Y aparte que rompe los ojos si miramos hacia los costados. Yo con respecto creo que eso sí, sin duda es un tema que para mí rompe los ojos. Y que hay que hacer. Respecto a las cuestiones de vagancia y circulación pública, yo estoy de acuerdo. Para mí, creo que eso es una cosa que tiene que cambiar. Bueno, lo que pasa es que, no sé, por lo menos dentro del frente vos tenés, en el gobierno de Pepe estuvimos con la ley de falta a nada y tuviste un revés interno que no te permitió terminar de aplicarla.
Eso O sea, también, sin duda, pero... Lo que pasa es que si no hay Porque una- aparte todo tiene que ver con todo, porque el tema todo de las vagancias tiene que ver con la cantidad de presos y las reincidencias. Hay un 70% de reincidencias y esas personas que salen entran después a las cárceles, pero están en la calle muchas veces. Entonces, si no haces un sistema de cómo resolvés el tema de las personas en situación presas o en situación de calle, también es una respuesta que hay que dar como sociedad, pero y que te tiene que ver con la droga también, ¿no? O sea, entonces hay que tratar el combo como algo entero. Tere, ¿vos ves algún posible acuerdo? Yo creo que con respecto al crimen organizado me parece que puede haber acuerdos, sin duda alguna, ¿no? Digo, y debería haberlos, porque digo, es necesario para poder avanzar en esto, ¿no? Y con respecto a los crímenes sexuales y a cuáles son las sanciones de los crímenes sexuales, Juan, yo no soy obviamente de las que pienso que hay que solo aumentar las penas, pero sí creo que hay determinado tipo de delitos y determinado tipo de conductas que hay que conversar un poco más acerca de cómo, porque esas personas, está comprobado mundialmente, como dije yo hoy temprano, aún en los mejores sistemas que reinciden, ¿no? Hasta ahora no se ha encontrado la vuelta para ver cómo evitarlo. Y bueno, y acá yo me pongo siempre del lado de las víctimas, ¿no? Hay una cosa que para contar. El tema del aumento de penas o no. Para mí el tema es el delito disminuye cuando se le da una imagen de que se combate el delito. Sea por aumento de penas, o sea, lo que es darle el mensaje de que el Estado está presente y que va a combatir y que no va a dejar avanzar. Si bajan los niveles de amenaza, aumentan las penas. Y eso ha pasado en varios periodos donde la delincuencia sintió que los iban a atacar menos y entonces aumentó el delito. Eso está hasta graficado. Y eso es importante. No puede el sistema político darle la sensación de que todo es blando. A ver, Teresa quiere agregar algo. Hay otras medidas. Está durmiendo el sueño de los justos hace no sé cuánto en la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. En el Parlamento, y sin embargo no se consiguen los votos, ¿no? Entonces, y eso no es una medida que tenga que ver específicamente con tiene que ver con la impunidad, no tiene que ver necesariamente con... Pero el tema ese yo creo que hay que discutirlo aparte, todo eso, todo el tema de género hay que discutirlo aparte. Martín, vamos contigo, a ver ahora cómo te escuchamos. A ver, yo creo que yo tampoco soy un fiel creyente de que el aumento de las penas resuelva todos los problemas de seguridad, pero sí creo que para determinados delitos el aumento de penas genera una especie de sentido de justicia en la sociedad. Eso, por un lado, y a raíz de que Juan mencionaba hoy más temprano la prisión perpetua revisable, también puntualizar que es para delitos graves y gravísimos, como por ejemplo la violación de un menor seguida de homicidio. Es terrible decirlo así, pero es para ese tipo de delitos. Yo creo que también puede haber una especie de consenso sobre el eje de que el Uruguay viene bastante atrasado en materia de tecnología policial. Hay países que implementan en distintos procesos que pueden ser automatizables inteligencia artificial, que hay falta de drones porque las camionetas no son efectivas para persecuciones en distintos ámbitos. Y hay algo que a mí me pareció bastante interesante en todas las propuestas, y es que se propone la regionalización de varios aspectos operativos y tecnológicos para combatir el delito, sobre todo cuando entendemos que el delito no es el mismo en Montevideo que en Rivera, Cerro Largo y Artigas, Tacuarembó, o en Salta y Paysandú. Y yo creo que ahí hay ejes que son interesantes de ver y que te pueden generar muchísimo conocimiento y aplicabilidad de las normas en los territorios y partiendo de los territorios. Yo de verdad creo que esto es un tema para verlo con luces cortas y luces largas, a doble motivo. Creo que mientras el sistema político y quienes saben de la materia se puedan dar un espacio respetuoso para llegar a una mínima base de consenso con perspectiva de largo plazo para intentar solucionar los temas de seguridad del país, yo creo que por otro lado también tiene que existir un ataque efectivo a las cuestiones de corto plazo.
Y creo que un poco ese es el disparador de toda esta discusión. Tenemos dos puntos de vista en los que ponernos de acuerdo: lo inmediato y lo que es más largo placista. Yo creo que hay en nuestro país, pensándolo más a largo plazo, creo que hay voces de la sociedad civil organizada que tienen mucho que aportar en este tema. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora Ombillam, en esta lógica de lo que mencionaba Juan, que quizás es mucho menos costoso y más efectivo empezar a pensar en la vida de la gente, de los presos, no en reclusión, sino en generación de oportunidades. Empezar a entender que hay personas que terminan delinquiendo porque la vida las ha llevado a eso, y de cierta forma les hago responsable de que esas personas tengan otra perspectiva de vida. Yo creo que... Martín, te escuchamos horrible. Vamos a tratar de solucionar esto para el segundo tema. Cortamos por acá y ya retomamos enseguida. Enseguida volvemos con otro tema también de actualidad de estas últimas horas.